pasados 4 días, a poca distancia de la ciudad de Cirta, llegan a un mismo tiempo de todas partes los batidores muy apresurados, lo que indicaba acercarse el enemigo. Pero como aunque venían por distintos caminos y cada cual por su lado, no decía uno más que otro, dudando el cónsul en qué modo ordenaría a su gente, se resolvió al fin a esperar en el mismo sitio y formación que traía, dispuesto para todo acontecimiento. De esta suerte burló la expectación de Yugurta, el cual había dividido en 4 trozos su ejército, creyendo que alguno de ellos había de dar precisamente con los nuestros por las espaldas. Sila, que fue el primero a quien los enemigos se acercaron, habiendo animado a los suyos, embiste juntamente con otros a los moros, formando un escuadrón muy apiñado. Los demás, firmes en sus puestos, procuraban resguardarse de los dardos que les disparaban desde lejos, y si osaba acercarse alguno, moría luego a sus manos. Mientras peleaba así la caballería, Boco con los infantes que había traído su hijo Volux y no se habían hallado en la primera batalla por haberse detenido en el camino, embiste la retaguardia de los romanos. Jalábase entonces Mario en la vanguardia, porque Yugurta cargaba mucho por aquella parte, el cual, sabida la llegada de Boco, vase ocultamente con pocos a donde peleaba nuestra infantería y dícele en latín, cuyo idioma había aprendido en Numancia, que en vano se esforzaba, que Mario poco antes había muerto a sus manos, y mostraba, diciendo esto, su espada teñida de sangre de uno de nuestros infantes, a quien valerosamente acababa de matar. Esto no dejó de asustar a los soldados, más por lo grande de la novedad, que porque diesen crédito al que lo decía, y al mismo tiempo los bárbaros, tomando aliento, estrechaban más a los nuestros ya consternados, de suerte que faltaba poco para ponerse en fuga, cuando Sila, habiendo derrotado a los que tenía por su frente, vuelve sobre los moros y los acomete por un costado, con lo que rechaza al instante a Boco. Yugurta, que por sostener a los suyos y no querer soltar de las manos la victoria que casi tenía en ellas, se detuvo. Viéndose rodeado de nuestros caballos y que habían muerto cuantos con él estaban, se escabulle solo por medio de los enemigos, resguardándose de sus tiros. Mario entonces ahuyentaba la caballería enemiga, vuelve en socorro de los suyos, que había oído estaban para ser rechazados. Finalmente, los enemigos fueron deshechos por todas partes. Entonces sí que aquellas dilatadas campiñas presentaban un aspecto horrible. Seguían unos el alcance, otros huían. Todo era matar y hacer prisioneros, caballos y jinetes por el suelo. Muchos ni huir podían por sus heridas, ni dejar de intentarlo, hacer por levantarse y volver a caer luego. Últimamente, cuanto alcanzaba la vista se hallaba cubierto de dardos, armas y cadáveres, y los claros que había estaban teñidos de sangre. Después de esto el cónsul, declarada ya del todo la victoria a su favor, llega a Cirta, a donde se encaminaba desde el principio, y 5 días después de la segunda derrota de los bárbaros llegan mensajeros de parte de Boco a pedirle que le envíe 2 sujetos de su mayor satisfacción, porque desea tratar con ellos de cosas que le importan a él y también al pueblo romano. Mario manda al instante ir a Lucio Sila y a Aulo Manlio, y aunque iban llamados pareció conveniente que hiciesen su arenga al rey, bien para disuadirle si le veían poco inclinado a la paz o para confirmarla en su pensamiento si la deseaba. Sila, pues, a cuya elocuencia cedió Manlio su vez, no obstante que era mayor de edad, habló brevemente de este modo. Grande es, rey Boco, nuestra alegría al ver que a un varón, cual tú eres, los dioses han inspirado al fin que quieras más la paz que la guerra, y que no sufras ver manchada tu reputación, permaneciendo aliado con el más perverso de los hombres, Yugurta, con lo que nos libras de la dura necesidad de perseguirte a ti, sin más delito que haber sido engañado, igualmente que a él, que tanto lo merece por sus maldades. Además que el pueblo romano, aun en los principios, cuando era muy limitado su poder, creyó siempre que debía buscarse amigos antes que esclavos, teniendo por mejor hacerse obedecer por vía de blandura que por la fuerza. Ni para ti puede haber amistad más útil que la nuestra, estamos muy distantes, con lo que hay menos ocasiones de disgusto y el provecho es el mismo que si estuviéramos cerca, ya porque súbditos tenemos bastantes, amigos ni a nosotros ni a nadie sobraron jamás. Y ojalá lo hubieras tú sido nuestro desde el principio, que harto más bienes hubieras recibido hasta aquí del pueblo romano que males has tenido que sufrir. Pero ya que la fortuna, árbitra de las cosas humanas, ha dispuesto que experimentases nuestras fuerzas, y que la misma te ofrece ahora nuestra amistad, abrázala, pues te lo permite, sin detención. Prosigue como empezaste, procura que tus servicios excedan a tus hierros, ya que tanta oportunidad tienes para ello, y últimamente, fija en tu pecho la máxima de que al pueblo romano nadie ha vencido hasta ahora en generosidad, toda vez que sabes lo que puede con las armas.
A esto respondió plácida y cortésmente Boko, y juntamente se disculpó algún tanto con que él no había tomado las armas para insultar a nadie, sino por defender su reino, y por no poder sufrir que la parte de Numidia, de donde había sido echado Yugurta, la cual le pertenecía por la convención que con él tenía hecha, se devastase, fuera de que habiendo antes solicitado en Roma la paz por medio de sus mensajeros, no la había podido conseguir, pero que omitiendo cosas pasadas, si ahora Mario lo permitía, enviaría de nuevo sus embajadores al Senado. No hubo dificultad en ello, pero el bárbaro dejóse nuevamente vencer de los ruegos de sus confidentes, a quienes Yugurta, sabida la embajada de Sila y Manlio, y temiendo las resultas de ella, había corrompido con dinero. Entretanto Mario, dejando acuartelado el ejército, vase con algunas cohortes expeditas y parte de la caballería por tierras desiertas a poner sitio a un alcázar real, donde Yugurta había puesto de guarnición a todos nuestros desertores. Boko entonces, bien que reflexionase lo mal que le había ido en las 2 batallas o aconsejado de algunos a quienes no había podido ganar Yugurta, toma de nuevo su resolución, y escogiendo 5 entre todos sus amigos, sujetos de la mayor confianza y destreza en los negocios, mándales que vayan a Mario, y si a éste le parecier bien, pasen a Roma con facultad de tratar las cosas y ajustar de un modo o de otro la paz. Parten, pues, sin pérdida de tiempo a los cuarteles de los romanos, pero habiendo en el camino caído en manos de unos salteadores gétulos que los despojaron, llegan a donde estaba Sila, a quien el cónsul en su ausencia había dejado en calidad de propretor, despavoridos y sin el decoro correspondiente a su carácter. Tratólos Sila, no según merecían, esto es, como a enemigos volubles y engañosos, sino con mucha cortesanía y liberalidad, con lo que los bárbaros depusieron el concepto que tenían de la avaricia de los romanos, y aún llegaron a creer, viendo la generosidad de Sila, que les era amigo, porque aún entonces se conocía poco el dar interesado. A nadie creían dadivoso sino al que quería bien, y así, cuanto se daba, se atribuía a nobleza de corazón. Ábrense, pues, con él, diciéndole a lo que Boko los envía y le ruegan que les favorezca y aconseje, pero sin olvidarse de encarecer cuanto pudieron el poder, la fidelidad y la grandeza de su rey, con otras cosas conducentes para la paz o que podían granjearle nuestra benevolencia. Sila les ofreció cuanto pedían, y habiéndolos instruido del modo con que habían de hablar a Mario y al Senado, esperaron allí como unos 40 días a que llegase el cónsul. Vuelto este a Cirta sin haber logrado el fin de su expedición, y sabiendo la venida de los mensajeros, dispone que vayan con Sila a hablarle, y que se llame de Utica a Lucio Belieno, pretor, y a cuantos se hallasen en aquellos contornos del orden senatorio, oye en presencia de todos la embajada de Boko, y queda acordado que los mensajeros puedan pasar a Roma y que en el entretanto hubiese tregua como lo pedían. De este parecer fue Sila y la mayor parte de los concurrentes, bien que hubo algunos que con poca reflexión de la inestabilidad de las cosas humanas y de los reveses de la fortuna, lo repugnaron agriamente. Obtenido por los mensajeros cuanto querían, vanse 3 de ellos a Roma en compañía de Neo Octavio Rufón, cuestor, que había pasado a África con las pagas. Los otros 2 se vuelven para Boko, al cual contaron cuanto les habla pasado en su viaje y especialmente la generosidad y afecto con que los había tratado Sila. A los primeros, después de haber confesado el hierro de su rey por haberse dejado engañar de Yugurta, en punto de la paz y alianza que solicitaban, se les dio en Roma la respuesta siguiente. El Senado y pueblo romano conserva siempre la memoria, no solo de los beneficios, sino también de los agravios que se le hacen. Concede el perdón a Boko, porque está arrepentido de su hierro, la amistad y alianza se le concederá cuando la merecier con sus servicios. Sabido esto por Boko, escribe a Mario pidiéndole que le envíe a Sila para tratar con él de los intereses comunes. Pasa este allá escoltado de algunos infantes y caballos, de los honderos mallorquines, y además de esto de los ballesteros y la cohorte peliña, armada a la ligera, así para adelantar camino como porque aquellas armas resistían bastante a los dardos y flechas enemigas que no son sobrado fuertes. Pero después de 5 días que caminaban, apareces de repente en una llanura Volux, hijo de Boko, el cual no traía sino 1000 caballos, pero como venían sin formación alguna y derramados, hacían parecer a Sila y a los suyos que era mayor número y daban algún recelo de que fuese el enemigo. Comienza, pues, cada uno a prevenirse y a requerir y poner a punto sus armas, no sin algún temor, pero siempre con mayor esperanza, como sucede a los vencedores cuando han de pelear con aquellos a quienes en muchas ocasiones han vencido. Entre estas dudas, los de a caballo, enviados a hacer la descubierta, vuelven con la noticia de que eran amigos.
Llegado Volux pregunta por el cuestor y le dice que viene de orden de su padre a recibirlo y a escoltarlo al mismo tiempo. Con esta seguridad caminaron juntos aquel y el siguiente día. Pero al caer de la tarde, cuando habían ya sentado sus reales, llegase de repente el moro, demudado el rostro y despavorido, a decir a Sila que acababa de saber por sus espías que Yugurta estaba cerca, y ruegal con la mayor instancia que se parta de allí con él ocultamente aquella noche. Óyelo Sila con enfado y le asegura que está muy lejos de temer al númida, a quien tantas veces ha vencido, que tiene gran confianza en el valor de sus soldados, y que aunque supiese con certidumbre que había de perderse, aguardaría allí antes que desamparar traidoramente a los que estaban a su cargo por conservar, huyendo con afrenta, una vida de incierta duración y que tal vez cortaría muy presto alguna enfermedad. Pero habiéndole después propuesto que a lo menos levantase por la noche el campo, aprueba el pensamiento y manda que los soldados, después de la cena, permanezcan en los reales, enciendan en ellos muchos fuegos, después de lo cual marchan secretamente a la primera hora. El día siguiente, al mismo apuntar del sol, cuando disponía Sila el acampamento para sus gentes, que venían cansadas de caminar toda la noche, llegan los moros batidores de a caballo con el aviso de que Yugurta se había acampado a distancia como de 2 millas y en un sitio por donde precisamente habían de pasar. Sabido esto por los nuestros, entonces sí que dejaron poseerse del terror, creyendo que Volux los había traído engañados y vendido, hasta haber quien dijese que se le debía castigar y no dejar una maldad tamaña sin el pago merecido. Pero Sila, no obstante que recelaba lo mismo que todos, asegura lo primero a Volux de todo insulto y exhorta a los suyos a que se porten con valor. Díceles que ya han visto en cuántas ocasiones poco número de soldados valerosos han triunfado de una gran muchedumbre, que cuanto con más denuedo expongan sus vidas, tanto estarán más seguros, que será cosa vergonzosa que hombres con las armas en las manos apelen para salvarse a los pies que no las alineen, y que en la ocasión del mayor peligro vuelvan al enemigo la parte del cuerpo más desnuda e indefensa. Después, llamando a Júpiter por testigo de la maldad y traición de Boco, manda que Volux, ya que se portaba como enemigo, salga del campo. Todo era disculparse y pedir a Sila con lágrimas que nada sospechéis, que no habla en gaflo, que todo eran astucias de Yugurta, el cual sabía enudamente por sus espías cuántos pasos daba, pero que se persuadía que Yugurta, ya por llevar consigo poca gente, ya porque sus cosas y esperanzas pendían enteramente de su padre, no tendría valor para intentar cosa alguna a las claras, estando él a la vista. Por tanto, que en su dictamen sería lo mejor atravesar sus reales francamente, que él iría solo en compañía de Sila, enviando delante a sus moros o haciéndolos quedar donde estaban. Pareció bien la propuesta en aquel apuro, y marchando al instante, como su llegada imprevista sobrecogió a Yugurta, mientras dudaba qué resolución tomaría, pasan sin daño alguno y dentro de breves días llegan al lugar a donde se encaminaban. Trataba mucho y muy familiarmente allí con Boco cierto númida llamado Aspar, a quien Yugurta, desde que supo el llamamiento de Sila, había hecho ir por su enviado, con encargo al mismo tiempo de explorar artificiosamente cómo pensaba el rey. Otro había en su corte llamado Dabar, hijo de Masugrada, de la familia de Masinisa, pero desigual por línea materna porque su padre era hijo de concubina. Tenía por sus prendas mucha cabida en la gracia y estimación de Boco, el cual sabiendo por varias experiencias que era fiel a los romanos, lo envía al instante a decir a Sila, que estaba dispuesto a hacer cuanto el pueblo romano quisiese, que fijase día, lugar y tiempo para una conferencia, que en lo que con él había acordado no había mudanza alguna, y así que nada receléis del mensajero de Yugurta, que lo había admitido para tratar con menos embarazo de los intereses de ambos, pues de otra suerte no podía precaverse contra sus asechanzas. Mas yo tengo averiguado que Boco, con trato doble y no por lo que manifestaba en lo exterior, iba entreteniendo a los dos partidos con esperanzas de paz, que muchas veces dudó consigo mismo si pondría a Yugurta en poder de los romanos o entregaría a Sila a los númidas, que su inclinación nos era contraria, pero su miedo favorable. Sila satisfizo a esto diciendo, que delante de Aspar hablaría poco, que el resto había de pasar en secreto, con ninguno o con los menos testigos que ser pudiese, y al mismo tiempo le instruyó de lo que el rey le había de responder.
Llegado el caso de la conferencia en la forma que se había tratado, dice Sila a Boko, que el cónsul lo había enviado a preguntarle si estaba en ánimo de hacer la paz o de continuar la guerra, a lo que el rey, según el anterior acuerdo, respondió que nada había aún resuelto, que volviese dentro de 10 días y sabría su determinación. De esta suerte se partió cada uno para su acampamento, pero después de la medianoche llama Boko en secreto a Sila, sin más testigos de una y otra parte que los intérpretes de la mayor confianza. Luego el interlocutor Dabar jura religiosamente a satisfacción de ambos y el rey comienza así. Jamás creí que un rey, cual yo soy, el mayor que en estas tierras se conoce y el más poderoso de cuantos tengo noticia, pudiese estar en obligación a un particular. De mí te aseguro, oh Sila, que antes de conocerte he ayudado a muchísimos que han implorado mi favor y a otros sin pedirlo, pero que jamás he necesitado a nadie. El no poder, y a decirlo así, cosa que para otros fuera tan sensible, para mí es de grande alegría, pues el haber yo necesitado alguna vez, me ha producido tu amistad, que aprecio en más que cuanto tengo, como puedes en la hora experimentar. Armas, gente, dinero y cuanto te viniera al pensamiento, todo lo tienes a tu arbitrio. Toma, usa de ello según quisieres, y mientras vivas, nunca te dé por satisfecho, porque, en mi gratitud siempre se conservará entera la memoria de lo que te debo. En suma, nada apetecerás que no consigas, si llego yo a saberlo, porque en mi juicio, menos vergonzoso es para un rey ser vencido por las armas que en generosidad. Ahora, por lo que toca a la República, cuyo encargo ha traído acá, te digo en breve, que yo jamás hice, ni quise que otro hiciese guerra al pueblo romano, lo que he hecho es defender mis límites, oponiendo fuerza a fuerza, pero quede esto a un lado. Vosotros, pues lo queréis así, haced la guerra a Yugurta como mejor os parezca. Yo no pasaré jamás el río Muluca, que desde Micipsa ha sido el lindero común de nuestro imperio, ni permitiré tampoco que Yugurta lo pase. En lo demás, si otra cosa quisieres digna de mí y de vosotros, te la concederé gustoso. A esto respondió Sila muy poco y con gran modestia en lo que miraba así, pero en lo tocante a la paz y a la república se alargó mucho y al fin vino a declararle que el Senado y pueblo romano no se satisfaría con sus ofertas, pues le obligaba a hacerlas la necesidad y el haber sido vencido, que era menester hacer algo en que se viese más el interés de la república que el suyo, lo que le era muy fácil, pues tenía en su mano a Yugurta, que si lo entregaba, le quedaría el pueblo en la mayor obligación, y la amistad y alianza. Juntamente con la parte de Numidia que ahora solicitaba, se le vendrían entonces de suyo a las manos. El rey en los principios lo rehusó muchas veces, alegando la amistad, el parentesco y la alianza que con él tenía, y asimismo el recelo de que si faltaba a su fe y palabra, enajenaría de sí los ánimos de sus vasallos que amaban a Yugurta y aborrecían a los romanos. Pero vencido al fin de las instancias de Sila se rinde y le promete hacer en todo según su voluntad, y para fingir que trataban de paz, que era lo que deseaba con la mayor ansia Yugurta, cansado de tan larga guerra, se buscaron algunos coloridos a propósito, y jurdido de este modo el engaño, se disuelve el congreso. Al día siguiente llama el rey a Aspar, enviado de Yugurta, y dícele haber entendido de Sila, por medio de Dabar, que la paz podría ajustarse mediante algunas condiciones, y así que explorase la intención de su rey. Aspar vase muy alegre a los reales de Yugurta, y habiéndole éste declarado su voluntad, vuelve con gran prisa después de 8 días a Boko y dícele, que Yugurta estaba dispuesto a cuanto se le mandase, pero que desconfiaba de Mario, porque ninguno de los acuerdos hechos por él hasta entonces con los generales romanos había tenido efecto, por lo que si Boko deseaba mirar por ambos y que la paz fuese estable y segura, procurase que, so color de tratar de ella, se tuviese una junta en que los tres concurriesen y allí le entregase a Sila. Que si él lograba tener en su poder a un hombre de aquella esfera, sin duda el Senado y pueblo romano mandaría efectuar el tratado, por no abandonar a un personaje tan ilustre que no por cobardía suya, sino por el bien de la república, había caído en manos del enemigo. Boko, después de haber dado en su ánimo 1000 vueltas a esta propuesta, ofrece al fin que lo ejecutaría. Si el tardar en resolverse fue ficción o verdadera repugnancia, no puedo asegurarlo. Lo cierto es que los deseos de los reyes, por lo mismo que son más vehementes, suelen ser menos estables, y aun a veces contrarios entre sí. Señalado tiempo y lugar para tratar de la paz, Boko llamaba unas veces a Sila, otras al enviado de Yugurta, hablando cortésmente a entrambos y ofreciendo a cada uno que le pondría su enemigo en las manos, con lo que ellos estaban contentos y al mismo tiempo muy esperanzados.
La víspera, en la noche del día aplazado para el Congreso, llama el moro a sus confidentes, pero mudando repentinamente de parecer, despídelos y habiendo quedado solo, dícese que estuvo mucho tiempo batallando consigo mismo, demudado el semblante y el color, y atribulado a un tiempo mismo de ánimo y de cuerpo, cuyos ademanes, aun callando él, descubrían su interior agitación. Pero al fin manda llamar a Sila y por su dirección arma el lazo al númida. Venido que fue el día y avisado Boco de que Yugurta estaba no lejos de allí, sale, como por hacerle obsequio, con pocos de sus amigos y con nuestro cuestor, a encontrarle hasta un colladito que tenían muy a la vista del que estaban emboscados. Llega a aquel sitio Yugurta con los más de sus parientes y amigos, sin armas, según estaba convenido, y habiéndose dado la señal, embístenle por todas partes los que le esperaban. Cuantos con él venían fueron muertos, Yugurta, atado y entregado a Sila, quien lo condujo a Mario. Por este tiempo nuestros capitanes Quinto Cepión y Marco Manlio fueron rotos por los galos, cuya noticia hizo estremecer a toda Roma, por lo que ya entonces y hasta nuestra edad solía decirse que todo lo demás era fácil de superar al valor de los romanos, pero que con los galos no se peleaba por ganar gloria, sino por la libertad y por la vida. Mas cuando se supo en Roma que se había concluido la guerra de Numidia y que traían preso a Yugurta, Mario fue reelegido cónsul en ausencia y se le encargó la administración de la Galia. Llegado a Roma, triunfó con grande aplauso en las calendas de enero, primera era de su nuevo consulado, y desde aquel tiempo estaban puestas en él todas las esperanzas y la felicidad de la República.